Vamos a ir ahora con Edgar para que nos comente un poco qué pasa en Panamá y si tomaron algún tipo de medida específica en materia fiscal para para poder sobrepasar la pandemia, Edgar. Ok, quizás lo primero para destacar sobre este tema es que nunca se le había dado a nuestros gobiernos latinoamericanos, me voy a sacar aquí al señor Trump y al señor Enrique de esta parte de la conversación, pero no se le había dado a nuestros gobiernos latinoamericanos la oportunidad de demostrar cómo se maneja el tema social, el económico, al mismo tiempo en una forma para la que no estaban preparados, un futuro que es totalmente incierto. Y cada gobierno ha echado mano de cómo manejar la situación, principalmente desde el punto de vista del salud. Sin embargo, cuando analizamos el tema económico, el gobierno panameño ha sido bastante práctico. Y eso es algo que caracteriza mucho a los gobiernos panameños y es lo pragmático que son para tomar decisiones. En Panamá no se ha creado desde el punto de vista social para poder cerrar el año, que es toda una discusión por sí mismo. Eh, en materia social, el gobierno lo que ha hecho es invitar a los actores económicos dentro del marco social a que negocien términos, a que negocien prórrogas, esto principalmente frente a bancos, instituciones financieras, que son obviamente el músculo financiero del movimiento económico en Panamá. Pero no tiene una ley, a pesar de que se han presentado 3 o 4 iniciativas frente a la Asamblea de Diputados, como nuestro Congreso. No ha habido y no se ha establecido ninguna ley que tenga un beneficio social de condonación de deudas o que esté relacionado con condonación de pagos de arrendamiento, ni nada que se le parezca. No ha ocurrido eso en Panamá. Entonces, curiosamente, cuando vemos la parte económica y vemos la parte de los impuestos, el gobierno tampoco es una condonación, eh, pero sí ha hecho prórrogas por virtud de la ley. El tema de la legalidad de los decretos que se han dictado para poder hacer posibles estas prórrogas y estas medidas tributarias de alivio, como se le ha querido llamar, es todo un tema en sí. Se tuvo que retomar, se tuvo que dar vida a una norma que todavía no estaba vigente, que es el Código de Procedimiento Tributario de Panamá, que entraba a regir a partir del 2021, y una norma particular que le confería, esa norma no existe actualmente, que le confería al órgano ejecutivo la posibilidad de decretar ciertas medidas en situaciones de emergencia. Y eran medidas que generalmente hubieran estado reservadas al imperio de la ley, es decir, al principio de legalidad, y que al haber revivido esta norma que iba a entrar en vigencia en el futuro, o más que revivirla, es traerla a la vida antes de que naciera, pues la misma norma lo que le ha permitido al Ejecutivo es dictar ciertas medidas sociales y ciertas medidas en materia impositiva. En materia impositiva, principalmente, no se ha condonado ningún impuesto. Lo que se le ha permitido a los contribuyentes, personas naturales o personas jurídicas, es un aplazamiento en los pagos sin que esto generen recargos e intereses. De acuerdo con la normativa actual, desde la promulgación del mismo decreto, prácticamente 4 meses después de la promulgación, que fue el 24 de marzo de este año, es decir, hasta el 20 de julio prácticamente, para efectos de redondear el número, los impuestos que se hubieran causado durante esas fechas no se tienen que pagar dentro de todo, sino que tienes hasta el 20 de julio para tenerlos que pagar. Bien. Otra medida que tomó el gobierno fue, pues, previendo un poco, siguiendo la línea que mencionaba Felipe, previendo que todo estaba detenido y que presentar las declaraciones de renta iba a ser complicado,
estableció una fecha para la presentación de la declaración de renta jurada al 30 de mayo. Generalmente, el sistema panameño de declaraciones de renta funciona en que durante los 3 primeros meses del año estás obligado a presentar tu declaración jurada de las rentas obtenidas el año anterior. Okay. Y que en la misma fecha estás obligado a estimar por un monto mínimamente similar al del año anterior, renta del año en el que estás viviendo. Es decir, conocemos en Panamá como la renta estimada y que se divide en 3 pagos y se va pagando durante el año, junio, septiembre y diciembre. Sí, como un sistema de anticipos. Esto es correcto. ¿Y eso es para personas humanas o también para personas ideales? Tanto para personas jurídicas como para personas naturales. Ok, bien. Lo que hizo el gobierno fue decir, ok, la jurada que tenías que presentar hasta marzo, tienes hasta el 30 de mayo. Es decir, terminando el mes, tienes para presentar la declaración de renta jurada y estimar lo del año 2020. Ok. Que como te comentaba, siempre en principio la norma estableció algo bien particular. O sea, si tú estimas la misma mínimamente la cantidad que efectivamente tuviste como declaración jurada, como impuesto efectivamente causado durante el año anterior, aquí no pasa nada, usted siga su vida, pero donde usted estime una suma menor, así sea un centavo, yo tengo derecho a ir a investigar por qué usted me está estimando para menos. Y ahora todos vamos a ganar menos, con lo cual ese requisito. ¿Qué ocurría? Pues que la normativa de alivio sí tomó en cuenta esa situación. Y lo que estableció con un número bastante particular es, ok, usted me va a tomar de esa renta causada el año anterior y usted me va a poder estimar hasta un 70% de esa renta. Es decir, te voy a permitir una reducción del 30%. Ok. Y esa reducción no va a requerir de un análisis o una investigación por parte de la administración tributaria. Es decir, estima menos, no pasa nada, estímame hasta este límite, como menos, no me estimes de menos, para poder, de todas formas, poder recibir el anticipo del que sale el mismo sistema de declaraciones de renta, pero no me lo estimes menos del 70%. Eso va a generar, eso parece bueno en algunas empresas, pero esta situación ha generado que no todas las empresas estén en la misma postura económica. Por ejemplo, en nuestro país, estoy seguro que en muchos de los países de ustedes se han detenido prácticamente los vuelos comerciales. Sí. Eso genera que una empresa que se dedica a los vuelos internacionales, por ejemplo, de tipo comercial, no tiene ingresos. No es que tiene un problema de cobro por liquidez. No, directamente está cerrado. Es que está detenida en el tiempo. Entonces, no tiene ingresos. Entonces, lo que va a estimar va a ser 30% menos respecto al año pasado, pero no sabe hasta cuándo va a estar parada sin recibir ingresos. Es decir, no va a recibir ingresos desde marzo hasta, digamos que en noviembre, ese 70% igual la va a poner a pagar mucho más impuestos respecto del año pasado. Entonces, medidas del gobierno tendientes a algo, y es intentar ir llevando la carreta paso a paso, procurando, como le escuchaba a todos a los muchachos durante la primera parte, muchos estados ya están intentando salir de la cuarentena y comenzar a reactivar la economía. El gobierno panameño no es diferente en ese caso. Y ya ha anunciado pequeñas cosas que te llevan a saber que probablemente en mayo va a comenzar un plan progresivo, gradual, de ir reactivando la economía y poder dejar a la gente salir. Sin embargo, eso va a estar supeditado a cómo se comporte el coronavirus, al aumento o descenso de casos, a la mortalidad o no del virus, es decir, si sigue con el mismo grado de mortalidad, que es muy bajo en nuestro país, o si aumenta exponencialmente cuando comienzas a dejar a la gente salir. Es más, el país y esto es bien curioso, no sé si otros países lo habrán hecho, inclusive la medida de cuarentena más particular es que puedes ir al supermercado ciertos días o a comprar medicinas, pero los hombres lo hacen unos días y las mujeres otros.
como para que hombres y mujeres no estén en la calle al mismo tiempo. Yo, sinceramente, desconozco la razón de una selección así por género. La pregunté y no me pudieron dar una razón, pero dice que es para mantener el orden, porque en Panamá hay casi 50% de hombres y 50% de mujeres. Entonces, así lo hacían, era mantener 50%. Ok, claro, o sea, no es por un tema de género, sino por dividir la población. Eso es correcto. La realidad es que las mujeres salen lunes, miércoles y viernes y los hombres nada más martes y jueves. Entonces hay toda una violencia de género contra nosotros los hombres, y porque tenemos un día menos de libertad con respecto a las mujeres. Pero volviendo al tema fiscal, y un poquito en el plan social, nuestro país tiene una particularidad para el régimen de pequeñas empresas. Y es que bajo ciertas características, estas empresas no están obligadas a pagar impuestos sobre la renta en los 3 primeros años de operación. Un alivio que se encontró desde la perspectiva del impuesto es extender esto un año más para las empresas que se le vencía el año pasado. Es decir, van a tener un cuarto año de exoneración en materia de impuestos sobre la renta. Los que no tienen derecho a acogerse a estos medios de alivio, como las declaraciones de renta, la prórroga en el pago de impuestos y lo demás, son los únicos que no lo pueden hacer, y aquí sí los trataron diferente, son esos contribuyentes que tienen procesos por defraudación fiscal. Si usted tiene un proceso por defraudación fiscal, usted está fuera de cualquier medida que lo apoye dentro del coronavirus. ¿Qué tan legal o no, si eso es un fuero, si eso genera un privilegio para los demás respecto de aquellos que pueden tener un proceso por defraudación fiscal, pero que no han sido declarados culpables? Es bien, es toda una discusión, porque si al final le estás dando la oportunidad a todos y no se las das a alguien que tiene un proceso, pero esa persona resulta ser inocente en ese proceso, vas a tener una situación supremamente delicada, porque la pudiste haber llevado a una situación de liquidez por mucho más tiempo, una situación quizás de quiebra, por un proceso que no tenía quizás el fundamento legal suficientemente suficiente fortaleza para justificar que no tuvieras derecho a estas medidas de alivio. Entonces, en general, y para aprovechar el tiempo que tenemos, esas son las medidas de alivio que se han venido estableciendo en Panamá. La parte social está jugando una presión muy, muy, muy fuerte, y el gobierno con una mano izquierda un poquito lenta ha intentado mantener ese tema social acallado. Sin embargo, pues ya veremos qué pasará en los próximos días, si existen otras medidas adicionales, y todo eso va a estar, en mi humilde opinión, íntimamente ligado con cómo se comporte el coronavirus respecto de la situación que estamos viviendo el día de hoy. Totalmente, vamos a estar muy expectantes porque creo que no van a ser las últimas.